Desayunos de Correo Yusil, soy Chabeli Chiroque. Yo, Carlos Navea, y estos son los principales titulares del día. Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, dialogará con Alan García. Presidente Ollantumala aseguró que programas sociales tienen enfoque técnico y no político. Políticos presentaron nuevo frente de izquierda denominado Coalición Progresista. Corte Suprema anuló condena contra la legisladora Cecilia Chacón. Y la selección peruana cayó 5 puntos en el ranking FIFA. Y vamos a conocer las portadas del día. Iniciamos con Diario Correo, que esta mañana trae en su tapa: cuídese de Humala. Ese fue el mensaje de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori hacia el primer ministro Pedro Cateriano. Según Keiko Fujimori, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han petardeado y han boicoteado a los anteriores presidentes del Consejo de Ministros, y desde allí su recomendación al nuevo premier. Así es, hoy le toca reunirse con Alan García y esa reunión promete sacar chispas. Por su parte, el diario El Comercio, Humala defiende su política social y ataca a Luis Carranza, lo que habíamos comentado. El economista había señalado al Comercio que los programas sociales se han usado con fines políticos, mientras que el presidente declaró horas antes de que el primer ministro se reuniera con Keiko Fujimori y hoy lo hará con Alan García. El diario La República: continúa el escándalo de la casa incautada a Cruzillat. La residencia de $2 millones fue entregada a la SBS en 2011 y en diciembre del 2012 ya estaba ocupada. En el estado no saben quién entregó esta casa al dueño del denominado Narco Porsche, este vehículo que fue atacado hace unos días y cuyo dueño tendría vínculos con el narcotráfico. Por su parte, Perú 21, con una portada bastante novedosa, nos trae los primeros 100 días con Castañeda, un informe especial en que analistas consultados coinciden en que gestión edilicia aún no tiene un norte claro y está marcada por la revancha política. Burgomaestre descendió 13 puntos en aprobación. Y el diario Ojo también con el caso de Gerald Oropesa, el dueño de este Porsche, que según la tapa lo botan de la mansión. Alista desalojo al dueño de este auto en la planicie. Se confirmó que este inmueble, valorizado en $2.5 millones incautado a Cruzillat, fue invadido por testaferros de Tony Montana, alias Tony Montana, en el 2007. En la información deportiva, el diario El Bocón alarma a Grones, lo que afirman Cueva y Trujillo, que son los jugadores más resaltantes de del equipo aliancista. Dice: se lesionan y no participan en la práctica y son duda para la semifinal del domingo ante la San Martín. Por otro lado, Guerrero elegido el mejor delantero de Brasil. Viene haciendo bien las cosas Guerrero. El presidente Ollanta Humala respondió a las críticas del exministro de Economía Luis Carranza, asegurando que los programas sociales tienen un enfoque técnico y no político. Evidentemente no ha habido una política social con una mirada, con un enfoque integral. Lo que había eran algunos programas desarticulados. Ahora lo estamos articulando. Ahora, descarta de todas maneras que los programas sociales sean con fines partidarios o políticos, como se ha mencionado algunos exfuncionarios de otros gobiernos. No, más bien yo creo que ese economista más bien pertenece a un partido político. Hay que saber quién les paga su sueldo, porque lo que está hablando es una barbaridad, ¿no? Acá nosotros hemos sido muy pulcros en tener los programas sociales con un enfoque técnico, con un enfoque social, no político partidario. Es bastante interesante lo que dice el presidente Ollantumala, pero de otro lado pues no hay muchos cuestionamientos, Chabeli, respecto a cómo son utilizados los programas sociales. Recordemos que Nadine Heredia viaja alrededor del país llevando también estas políticas públicas, lo que parece pues que hay una mala utilización de estos para hacer una propaganda proselitista. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, señaló que tuvo un diálogo franco con los representantes de la CONFIEP y reiteró que buscará trabajar para destrabar las inversiones. Recordemos que ayer el premier se reunió con los gremios empresariales, tanto de la CONFIEP, de la Cámara de Comercio de Lima. Como presidente del Consejo de Ministros, quiero trabajar para destrabar las inversiones. Y en
adoptar todas las medidas que sean necesarias para que los proyectos pendientes de ejecución se puedan concretar. Para poder desterrar la miseria y la pobreza del Perú, necesitamos generar riqueza. Y son los empresarios, es decir, la iniciativa privada, los que deben crear esa riqueza para que los niños que no tienen educación, para que los jóvenes que no tienen acceso a la universidad, para que las madres puedan ser atendidas adecuadamente en hospitales, el Estado requiere de recursos. Y esos recursos los crea la empresa privada. El programa de gobierno del presidente Humala establece como uno de sus grandes objetivos la inclusión social. Y esta será posible si es que todos trabajamos en ese objetivo nacional que es el progreso económico. Y en ese sentido... Es curioso, Carlos, que el premier Pedro Cateriano prometiera a los gremios empresariales que van a destrabar las inversiones. Horas antes de esa reunión, el presidente Ollanta Humala dijo precisamente que el crecimiento económico no resuelve los problemas del país. No, y no solo eso, Cateriano se ve obligado a dialogar con la CONFIEP porque las bancadas, para darle el voto de confianza, le han solicitado pues que dé las garantías necesarias como para que la inversión se impulse nuevamente. Ante el panorama pues fatal que estamos viviendo con un Conga paralizado, con Tía María paralizada, esto todavía tiene que darse una solución. Bueno, una solución por su parte es la expresada por Martín Pérez, el presidente de la CONFIEP. Él dijo que le dará el beneficio de la duda al gabinete cateriano. Además, le respondió al presidente Yantumaña señalando que la inversión genera trabajo. Como se recuerda, Humala dijo que el crecimiento económico no necesariamente resuelve los problemas del país. Bueno, lo que sí sabemos es que la inversión genera trabajo, el trabajo ayuda a reducir la pobreza. Eso es fundamental para nosotros. Los problemas del país pueden ser mucho más grandes y la capacidad que tiene que tener el gobierno es tener los técnicos, tener las políticas, tener la convocatoria para que los problemas en general se vayan resolviendo. Pero nuestro rol como empresarios es comprometernos con el país para invertir, generar trabajo y bajar la pobreza. Sin embargo, sí hubo una desaceleración de la economía en el gobierno Ollanta Humala, ¿no es cierto? Y eso se podría Bueno, haber reflejado sin duda en que lo que declaraciones. pedimos hoy es que nos permitan invertir. Eso es lo que necesitamos, que nos permitan invertir, que se destraben las inversiones y ese es el compromiso del ministro. Gracias. Bien, y continúan las reacciones por parte de los congresistas luego de que el presidente Ollanta Humala los calificara como una jauría de cobardes. Ayer el congresista Johnny Lescano dijo que el presidente Humala debería facilitarle el camino al diálogo al premier cateriano y evitar adjetivos que causan reacción de la oposición. Difícil. Y creo que tiene que tener mayor prudencia para aparecer como un estadista, pues, no con un congresista más un poco así que le gusta insultar para aparecer en las primeras planas. Vemos que ya van dos, pues, ¿no? Esto de la jauría, después dijo anteriormente que el Congreso era irresponsable. En realidad no puede estar haciendo eso. Uno puede decir sus cosas. ¿Estará buscando algo? Capaz, pues, capaz, en el momento que se pueda caer toda la situación del diálogo y buscar una crisis, con lo cual quedaría en nada muchas cosas que se están denunciando. No queremos pensar eso, queremos pensar que solamente es una reacción un poco apasionada del presidente para defender a su familia. Bueno, otro que se ha referido a los temas que en este momento están pues sacudiendo Palacio de Gobierno es el congresista Sergio Tejada. Él ha hablado acerca de la relación que ayer sacamos en correo sobre Roxana Altuna, una exfuncionaria desde hace 4 meses ya en Palacio de Gobierno, mano derecha de Nadine Heredia, y Martín Belaúnde del Ocio, ¿no? Quien habría despachado por mucho tiempo con muchos presidentes regionales, con empresarios, en justamente el domicilio de Roxana Altuna.
Parece que evidentemente hay una pelea, ¿no? Hay una diferencia entre la congresista Monte y la ex premier Ana Jara. Creo que se ha visto además en el voto de confianza, ¿no? El voto de censura. Ojalá que se aclare. ¿Cómo ve que se...? Bueno, esa es la labor del Parlamento, ¿no? Si hay una denuncia, quizás ya está en la Fiscalía, no lo sé, pero el Congreso también tiene toda la facultad de investigar. En todo caso, Guaita, que es la jefa ahora del Ministerio de Mujer, ¿debería aclarar ese tema? Sí, se tiene que aclarar porque no es la persona, es institucionalmente, ¿no? El Ministerio es el que tiene que dar las respuestas. Otra persona que también se pronunció al respecto fue el legislador Chejade, Omar Chejade. Él ha pedido pues que se responsabilicen las personas que están involucradas en este caso. Veamos el informe. Digamos, no es un hecho novedoso, digamos, ¿no? Seguramente se tendría que reunir en algún sitio y habría utilizado el apartamento de la mamá de su hijo, ¿no? Pero ella dentro de la comisión señaló de que no tenía mayor relación con el señor Martín Belaúnde en esa época, entonces por eso Cada uno se hace responsable de sus palabras y silencio y de alguna manera esclavo de su silencio, ¿no? Así que en todo caso cada uno tendrá que responder pues, por sus dichos, sus afirmaciones y sus silencios, ¿no? Bueno, eso tendrá que ser materia de investigación, tanto en la comisión que lleva su nombre, presidida por la señora Marisol Pérez, y evidentemente ante la Fiscalía, ¿no? Entiendo que hay un proceso en la Fiscalía de investigación y en el juzgado respectivo, pero en todo caso yo creo que hay que dejar a los órganos constitucionales y a los poderes autónomos del Estado que hagan su trabajo, ¿no? Los dichos que ellos han señalado hace un tiempo atrás tendrán que ser acreditados seguramente con prueba pertinente, ¿no? Otro de los parlamentarios que se ha pronunciado respecto al tema de los pañales que en este momento enfrenta a la congresista Monte y a la congresista también y ex premier Ana Jara es Julio Gagó. Él ha mostrado documentos acerca de las compras realizadas en 2013 durante la gestión de Ana Jara en el Ministerio de la Mujer. Los pañales han sido comprados durante la gestión de la señora Ana Jara, cuando era viceministra, la actual ministra Guaita. Eso tiene que quedar claro. Ana Jara ha dicho que efectivamente la licitación se ha desarrollado correctamente. Nadie está hablando si la licitación se desarrolló correctamente o no, sino estamos hablando del hecho de la compra, por qué se compró. ¿Y qué ha pasado con los pañales? Hay varias versiones. La que se dice es que se han repartido 2 millones de pañales, 1,5 millones parece que no hubieran ingresado o los han sustraído y 4 millones ya están en estado de descomposición. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo comprar 8.240.000 pañales si efectivamente no hay justificación, no hay demanda y no hay dónde, quiénes lo van a recibir? ¿Quiénes son las personas de poblaciones vulnerables que iban a recibir exactamente estos pañales? No existe. Creo que es necesario, por el bien del país, donde hoy día hay pobreza en nuestro país, que 30 millones de soles, prácticamente sin justificación alguna, el Estado los compra. Hay que tener en cuenta que en el caso específico de los pañales, en la historia, en el histórico del Ministerio de la Mujer, jamás se compró pañales. ¿Y qué pasó con el 1,5 millones de pañales? Es lo que todos se preguntan. La Comisión de Fiscalización quiere tomar este caso y ha pedido facultades especiales de investigación al Pleno para precisamente resolver el caso del 1,5 millones de pañales perdidos. Y Ana Jara ahora se está enfrentando a Carmen Omonte y señala que el caso de la compra de pañales lo utiliza Omonte para lavarse la cara y también denuncia una presunta persecución política en su contra. Lo que es lamentable porque además Ana Jara no ha respondido, más allá del 1,5 millones desaparecidos, por la compra en sí de los 8 millones, porque al parecer no hay una justificación que permita la adquisición. Marcela Guaita, la ministra de la Mujer, fue abordada ayer también por correo y no quiso aclarar cuál fue el pedido que se le hizo, el pedido de urgencia que se le hizo al Ministerio de la Mujer en el 2013 para la adquisición de estos pañales. No habla Jara, no habla Guaita, y a la que sí habla, que es Carmen Omonte, las dos parecen responsabilizarla. Jara no le perdona, creo que Omonte haya apoyado la censura, su contra. Al parecer aún le tiene pues ese rencor. Muy bien, nosotros regresamos en unos minutos con más en los desayunos de Correo Yusil.
El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Y ahora vamos a conocer el panorama internacional. Cerca de un centenar de cubanos y simpatizantes gritaron vendidos e imperialistas a disidentes que llegaron a un foro de la Sociedad Civil Latinoamericana en Panamá, del cual se retiraron en repudio a la presencia de los opositores. Cerca de un centenar de cubanos y simpatizantes protestaron por la llegada de disidentes a un foro de la Sociedad Civil Latinoamericana que se lleva a cabo en Panamá. La delegación cubana oficial se retiró en repudio a la presencia de los opositores, alegando que no pueden estar en el mismo foro que ellos. A pocos días del comienzo de la séptima cumbre de las Américas, los manifestantes afines al gobierno de Raúl Castro muestran su decepción ante los pocos avances que ha tenido la negociación con Estados Unidos. Estamos en abril, aquí en la cumbre de Panamá, y todavía no se han abierto las embajadas. Y era una de las intenciones, llegar a este punto con las embajadas abiertas. Estamos todavía con el terrorismo, estamos todavía en la lista de los países terroristas, estamos todavía con el bloqueo. No estamos de acuerdo y no lo vamos a aceptar nunca. Panamá será la sede los días 10 y 11 de abril de la séptima cumbre de las Américas, a la que se han invitado a 35 presidentes y jefes de Estado de todo el continente. El encuentro más esperado es el del presidente estadounidense Barack Obama con el presidente cubano Raúl Castro, en lo que sería su segundo apretón de manos, pero el primero desde que restauraron las relaciones diplomáticas. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que no piensa renunciar, haciendo frente a la crisis por el supuesto caso de corrupción que involucra a su hijo y que ha detenido el avance de sus reformas, además de perjudicar su popularidad.
La nuera de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, es acusada de presuntas irregularidades en un millonario negocio inmobiliario que involucra al hijo de la mandataria. Este miércoles compareció durante casi 9 horas en la Fiscalía de Rancagua. Sin decir una sola palabra, Natalia Compañón, esposa de Sebastián Dávalos Bachelet, salió del recinto de la Fiscalía. Ambos fueron acusados de uso de información privilegiada y tráfico de influencias para conseguir un préstamo con el Banco de Chile de $10 millones que les servirían para comprar unas tierras que posteriormente vendieron en 15 millones. Son unos cuenteros, unos estafadores, engañadores, que vienen a hacer negocios fabulosos con el dinero que el Banco de Chile le prestó, sin tener respaldo, sin tener capital, solamente con la presencia de su esposo Dávalos, que es el hijo de la presidenta de Chile. El caso ha hecho que la popularidad de Bachelet vaya en picada. Ante la crisis de corrupción, la mandataria afirmó este miércoles que no piensa ni ha pensado renunciar y que no tiene ninguna vinculación con el negocio. El escándalo por el que su hijo y su nuera son investigados no le ha permitido a Bachelet avanzar con la velocidad que esperaba en su ambicioso plan de reformas sociales, que la llevaron a ganar la reelección con un abrumador 62%. Al menos 200 personas marcharon en Río de Janeiro contra la policía, quienes responsabilizan de la muerte de un niño de 10 años en medio de la violencia que reina en las favelas. Unas 200 personas marcharon contra la policía en Río de Janeiro. Afirman que solo mata a pobres. Denuncian que hay una guerra en las barriadas pobres de Río, como la de Alemão, donde la semana pasada murieron 4 personas, entre ellas un niño de 10 años. Sus padres aseguran que fue asesinado por un policía de un tiro en la cabeza. Estamos protestando contra el genocidio de gente negra y pobre en las favelas, en nuestros suburbios y áreas pobres. Con su policía fuertemente armada, el gobierno está cometiendo una masacre en las grandes ciudades brasileñas, particularmente en Río de Janeiro. La violencia se ha apoderado de la cotidianidad de los vecinos de Alemão. El proceso de pacificación de las favelas comenzó en 2008 con el fin de mejorar la seguridad de la ciudad, que recibió el Mundial de Fútbol en 2014 y que se prepara para los Juegos Olímpicos de 2016. Hasta la fecha, la policía está desplegada en más de 250 favelas con cerca de 1,5 millones de habitantes, pero como en Alemão, la violencia se ha esparcido por otras grandes favelas ocupadas. Un hombre disparó contra su propio abogado, un testigo y un juez durante un juicio en su contra por bancarrota en Milán, en el norte de Italia. Al menos 3 muertos en un tiroteo en un tribunal de Milán. Los hechos tuvieron lugar durante una imputación por bancarrota contra el empresario del sector inmobiliario de 57 años, Claudio Giardello. Testigos explicaron que el hombre sacó un arma y disparó contra su propio abogado y un testigo, así como 2 personas sentadas en la zona reservada al público. Luego descendió al segundo piso del tribunal y disparó contra el juez Fernando Ciampi. Tras darse a la fuga, Giardello fue detenido a unos 25 kilómetros de Milán. Este tiroteo ha desatado polémicas sobre las medidas de seguridad en el tribunal, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Un jurista austríaco presentó una demanda colectiva contra Facebook, donde más de 25.000 usuarios acusan a la red social de utilizar ilegalmente sus datos personales. El jurista austríaco de 27 años Max Schrems depositó este jueves una demanda donde 25.000 usuarios de Asia, América Latina y Australia acusan a Facebook de usar ilegalmente sus datos personales. Afirman que la red social participa en el programa de vigilancia PRISM de la Agencia Nacional de Inteligencia estadounidense y que recoge datos de personas que ni siquiera tienen cuentas en la red. En compensación, reclaman que Facebook abone unos $540 a cada demandante. Es uno de los procesos más importantes hasta hoy contra la red, que cuenta con casi 1.400 millones de usuarios activos en el mundo, pero los abogados de la compañía consideran el asunto improcedente. En 2011, Schrems presentó a título personal un recurso ante las autoridades de Irlanda, donde está la sede europea de Facebook, que le dieron la razón, pidiendo a la red social que clarificara su política en materia de protección de datos. Aunque parezca ficción, los albinos en Tanzania sufren la constante amenaza de brujos, quienes los usan para hacer pociones con las que los políticos locales quieren asegurar su victoria electoral.
El albinismo afecta a 1 de cada 1.400 personas en Tanzania. Es una condición genética hereditaria que provoca la ausencia de pigmentación en la piel, cabello y ojos. En el noreste del país, los llamados brujos usan parte del cuerpo de albinos en pociones que son populares entre los políticos locales, que esperan que las costosas recetas les aseguren una victoria electoral. Con una aterradora historia de ataques contra la comunidad albina, las elecciones generales de octubre son motivo de gran preocupación. La gente asume que usando estas partes del cuerpo, la sangre de las personas con albinismo, ellas serán elegidas más fácil. Es como si tuvieran buena suerte. Según la ONU, al menos 76 albinos han sido asesinados desde el año 2000. Las partes de sus cuerpos desmembrados son vendidas por cientos de dólares. Algunos se ven obligados a abandonar sus aldeas y refugiarse en la ciudad. Yo estaba en mi pueblo cuando un tipo me amenazó con un cuchillo de monte. Decidí unirme a amigos aquí en Dar es Salaam. Pero no tengo trabajo ni nada que hacer con mi tiempo. Autoridades de Tanzania han arrestado a casi 225 brujas en un intento por detener los asesinatos. Además de las amenazas a sus vidas, los albinos sufren discriminación. Usted puede ir a solicitar un puesto de trabajo en el gobierno o en el sector privado. Es posible que tenga todas las calificaciones y la experiencia, pero nunca podrá conseguir empleo debido a las actitudes negativas. Las ONG luchan para crear conciencia de la difícil situación de los albinos, defendiendo su derecho a vivir dignamente. Nos gustaría vivir como otras personas. En la manera como vivimos no podemos convertirnos en refugiados en nuestro país. Pero con un cadáver albino cotizado en hasta $75.000, su desafío va más allá de cambiar creencias y viejos prejuicios. Terrible lo que pasa en Tanzania. Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos desarrollaron una batería de aluminio de alto rendimiento y durabilidad capaz de cargar un teléfono móvil en menos de un minuto. Una batería de aluminio de alto rendimiento y durabilidad capaz de cargar un teléfono móvil en menos de un minuto. Ese es el avance desarrollado por científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y que publica esta semana la revista Nature. Aunque aún se encuentra en fase experimental, esta nueva batería podría ser una alternativa a las actuales de ion litio o a las pilas alcalinas. Los investigadores destacan su bajo coste y su baja inflamabilidad frente a las de litio, ya que no se prende ni cuando es perforada, además de su alta capacidad, lo que abre una ventana al almacenamiento de grandes cantidades de energía. Otras de las ventajas de esta batería es que mantiene su capacidad durante 7.500 ciclos de carga, frente a los 1.000 de una batería de ion litio estándar, y que se puede doblar, con lo que tiene potencial para ser utilizada en dispositivos flexibles. Es momento de una pausa y volvemos con más en los desayunos de Correo Yusil.
esta hora de la mañana es momento de hacer un recorrido por las redacciones del Grupo de Prensa en el país. En la redacción norte, en Lambayeque, continúan las protestas en las azucareras Tumán y Pomalca. Los trabajadores exigen el pago de sus haberes. Mientras que en Tumbes, el gerente del gobierno regional pedirá al Consejo Regional un plazo de 3 meses para mostrar los resultados de sus primeros 100 días de gestión. Desde la redacción centro, en la región Pasco, el alcalde y funcionarios de la municipalidad informarán en audiencia pública sobre sus 100 primeros días de gestión. Y hoy llega a Jauja el avión del Sistema Integral de Salud que trasladaría al pequeño Ángel de Dios a Lima. El bebé prematuro nació a las 32 semanas y pesa menos de 850 gramos. La comisión del Congreso que investiga el caso Rodolfo Orellana sesionará hoy en Arequipa y recogerá el testimonio de los funcionarios implicados en el caso Oncocer. Y en Puno se publicarán las listas de candidatos al Consejo Regional de Decanos de los colegios profesionales que deben cambiarse en las próximas semanas, según comunicó el Comité Electoral. Y ya está con nosotros el jefe del pool de espectáculos del grupo EPENSA, Johnny Padilla, quien nos va a contar lo mejor del espectáculo. Y ayer, Johnny, fue el estreno de la segunda parte de la película Asumare de Carlos Alcántara. ¿Qué diferencias hay con la primera parte? Así es, Chabeli. ¿Cómo estás, ¿Cómo Carlos? estás, Johnny? Bien, las diferencias no son muchas, porque esta película empieza donde termina la primera. Si bien las diferencias podrían ser que la primera película está basada en un espectáculo unipersonal de Carlos Alcántara, donde contaba su relación con su madre y de pronto cómo iba creciendo de niño en un barrio popular y después se iba haciendo estrella de televisión y termina cuando conoce a la que hoy es su esposa. Esta película ya viene con un guión ya no basado en un espectáculo, sino en un guión que se ha escrito especialmente para esta cinta. Entonces ya vemos a un Alcántara como un personaje ya de una historia, y otros personajes que van con él, entre ellos Christian Meyer y Emilia Drago, que hace la de su novia. Pero en general yo he visto la película, es una película divertida, que está hecho para eso también, porque vamos a leer, me imagino, críticas como las que tuvieron en la primera parte, que evidentemente los críticos a veces nunca van con el sentir del pueblo. Nunca están conformes, además. Nunca están conformes. Pero eso es su chamba también, ¿no? Ellos de pronto criticar, analizar una película desde el punto de vista artístico, qué sé yo. Pero hay otra vertiente que hace también películas para divertir. Esta es una película que está bien hecha, que divierte al público y no por las puras. Asumare, la primera, tuvo 3,5 millones de espectadores. Que es, ¿y ahora se podrá superar esa cifra? Eso quizás, viendo un poco la tendencia, ya había una preventa de 37,000 entradas vendidas para ayer. Entonces, hoy día, en el transcurso, hasta el mediodía, seguro vamos a tener la información de cómo le ha ido el primer día, porque la idea, según los productores, me imagino, es al menos llegar a un par de millones. No creo que haga los 3,5 millones de la primera, o de repente sí. ¿Por qué no? Porque hay mucha... Por ejemplo, la semana pasada se estrenó Rápidos y Furiosos 7, que se ha convertido en una semana en una película que ha tenido más de 1 millón de espectadores, que es un récord absoluto. Y Asumare está compitiendo con Rápidos y Furiosos. Cuando salió Asumare 1, no competía con una película tan fuerte como Rápidos y Furiosos. Entonces puede ser que esa competencia le quite un poco la fuerza, pero no se sabe. Pero ¿cuáles son los puntos fuertes de esta nueva entrega? Porque, a ver, la primera a mí me sorprendió la gran carga emotiva que tenía, eso me cautivó. De esta, ¿cuáles son los puntos ahí? Igual, Carlos, esta también tiene mucha carga emotiva y además de identificación. Tú te empiezas a identificar con los 90, con lugares, con sitios que tú recuerdas, con canciones, inclusive han traído del pasado, entre comillas, a personajes como Rocky Belmonte, y que él conducía fantástico, ¿no? Él aparece en un momento, también a Julián Legazpi, con esa famosa frase, empieza la juerga, que era parte de una serie de televisión, y otros personajes, y la ropa, las canciones.
Claro, Rocky Belmonte es más dijo que había traído su terno desde Chile, ¿no? Un terno dice, que... pero le deben haber hecho un terno más o menos aparente. holgado. Y lo que me sorprende, Chabel y Carlos, es en la película es la actuación de Christian Meyer, porque siempre lo hemos visto pues acartonado como el galán de telenovela de Televisa ahora, y creo que se burla de sí mismo porque hace un papel de un pituco odioso que se cree el dueño del mundo y que es el rival de amores de Machín, porque la novia y después esposa de Carlos Alcántara es de una familia de abolengo, entonces él era parte de su entorno, Christian Meyer, pero se burla de él, inclusive hay partes en que él está manejando su carro y se escucha esa canción Carreteras Mojadas, que era su canción, y dice, qué linda canción, y a cada rato la pone, esta canción me gusta. Entonces es un personaje que tú dices, lo hace simpático, porque lo ves aparte totalmente distinto a lo que Gran esfuerzo para caricaturizarse. Además, espero, ¿no? que sea un esfuerzo o que de repente es así, no nos hemos dado cuenta. Pero hay escenas muy hilarantes, te vas a reír mucho. Aparece Pietro Civile, por ejemplo, como chofer de un tico, que tú lo ves siempre con papeles muy serios. Y son, ¿qué? 3 minutos, pero creo que una de las mejores partes es esa, para mí me gustó. Y hay otra que cuando Alcántara va a pedir la visa americana, también es una escena hilarante. Entonces, yo creo que definitivamente esa película va a tener bastante gente. Va a gustar. Y recién el lunes vamos a ver en estos 4 días cómo le ha ido referente a la anterior película. Además, sobre el reparto, muchas figuras peruanas han sumado, ¿no?, a este proyecto de Carlos Alcántara, pero hay algunas que han salido molestas, ¿no? En el caso de Leslie Stewart, que grabó por varias horas, por un día creo, y luego se vio en la película y no está porque la cortaron en la edición. Sí. Y está muy mortificada. Claro, creo que con toda justicia, porque me imagino que cuando tú firmas un contrato para tener un papel pequeño o grande, más o menos te dicen para qué va a ser y qué sé yo. Yo creo el productor y el director y el editor puede hacer lo que quiere con la película, realmente. Pero por una suerte de respeto a la actriz o al actor, si tú sabes que no va a funcionar o no o lo quieres tener de relleno, mejor no la convoques, ¿no? Ella está todo su derecho de... Además es una actriz conocida, digamos, no es Sí. una chica nueva, Claro, ¿no? yo creo que de pronto le iban a poner en la escena con Julián Legazpi y prefirieron poner solamente a Julián Legazpi. Para remontar un poco Sí, lo de la porque era la serie, discoteca y todo ese tipo de... Pero al final, como tú dices, los productores son los que pueden hacer lo que quieran con las escenas. Usualmente sucede, ¿no? Ahora, en paralelo estamos viendo ese gran empuje del cine nacional con Asumare, ¿no? Pero también estamos viendo pues películas, producciones de Miguel Barraza, de este cómico Cachay, de Carlos este Vilches ya viene. De Carlos Vilches, ¿no? ¿sí? Macho que se respeta. ¿Estamos hablando de una evolución del cine peruano, un destape en estos últimos años o todavía está Yo por creo madurar? que estamos desarrollando ya una industria. Creo que tiene que existir esta industria para que luego los productores y los directores hagan películas para todo público. Que hagan películas como Asumare, como Macho que se respeta o la de Barraza, pero también películas más artísticas, si se puede decir, o más interesantes a nivel de propuestas visuales y artísticas, que no van a ser taquilleras, pero tienen que existir. Claro, ¿no? porque justo con lo que decías, ¿no? Estamos compitiendo ahora con nuestro book insignia, como es Asumare, con Rápidos y Furiosos, que es un poquito... Pero con una buena producción se puede tener éxito con películas basadas en la vida de estos cómicos, por ejemplo. No todas, porque la de Miguel Barraza, que finalmente he leído también que se ha quejado porque no le han pagado de la película, es una película sencilla, sin pretensiones, hecha prácticamente al guerrazo, entonces tampoco le fue bien, creo que ha tenido máximo 50.000 espectadores. La de Vilches, le he visto el tráiler y realmente no quiero ser malo, pero es medio espeluznante la película. O sea, se nota que... O sea, es bueno tener bastante producción nacional, pero caer en la sí. mala calidad. Yo creo que también nos estamos contagiando el entusiasmo pensando que todos van a ser Asumare y están haciendo películas muy elementales. He visto solamente un minutito del tráiler y realmente... Creo que una secuencia, el especial del humor, estaba más lograda. No sé toda la película, no quiero pretender decir o predecir el fracaso de esa película, pero también no hay que matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ahora, la vida de Cachay dará como para
un argumento pues rico para una película. Sí, yo creo que, por ejemplo, esa hasta de Macho con un que se tono respeta, dramático de repente, la de Carlos Vilches es una historia. Claro. La de Cachay no sé, pues si tampoco... Como para una biografía... No sé, puede ser, pero tampoco creo que sea un personaje súper popular para que la gente vaya y llene las salas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para la industria peruana del cine? Seguir haciendo más películas, que los directores tengan más oficio, que el público también se acostumbre a ver películas nacionales, que no solamente vaya y apoye las películas que son como para divertirse como a su madre, sino otras también, porque lamentablemente a veces las películas que son distintas, con propuestas más serias, quedan una semana en cartelera, la sacan inmediatamente porque no va gente. Entonces también por ahí tratar de apoyar al cine nacional, creo, ¿no? Acá en el Perú ni el cine pornográfico, el cine para mayores ha prosperado tanto, ¿no? Como en otros países. ¿Nacional? Sí, nacional. No, nunca hubo una industria. Simplemente había por ahí algún intento de un personaje que hacía este tipo de películas que siempre lo hemos visto en la cárcel, metido en problemas legales. Pero nunca existió ninguna industria. Nunca se ha querido establecer tampoco. Claro, porque en las películas ochenteras siempre habíamos escenas de sexo o escenas eróticas. Ahora ya no se ve eso, ¿no? Pero si tú has visto la película Atacada o Acosada, se me ha confundido el nombre, la de Miyashiro, hay escenas bien fuertes. ¿Y cómo le fue a esa película? Pasó a las 100.000 espectadores, que para ser una película dramática, fuerte, y muy criticada por casi la mayoría de... Claro, muchos me han dicho que estaba muy encasillada esa película. Claro, la propuesta del director fue hacer una historia donde se ve una violación y todo lo que conlleva esto, y una venganza, porque ella no logra la justicia por una mala decisión de los jueces, pero el guionista, que era Aldo Miyashiro, propone una suerte de venganza un poco dura, y yo no sé, creo que por ahí la película un poco se cae, pero no le fue tan mal para hacer una película tan fuerte, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias, Johnny, por acompañarnos como todos los viernes en los desayunos de Correo y UCIL. Y esto fue todo por hoy. Carlos, estamos a la espera ahora de la reunión de Alan García con el premier Pedro Cateriano. Bueno, vamos a ver qué sale de esto y si Cateriano nos regala otra de esas fotos como la que se ha visto en el diario Correo. Claro, luego de su reunión con Keiko Fujimori, bastante expresiva y bastante molesto. Solamente Cateriano señaló a la salida de esta reunión que, bueno, toda reunión es positiva sin dar un mayor comentario. También, bueno, con las críticas que leyó Keiko Fujimori previo a esta cita, no se podía esperar otra reacción. Bueno, mañana nos vemos el lunes. El día lunes. Buen fin de semana.